Muy bien, abrimos el último bloque de aire de apertura y como les contábamos, vamos a contar de ahora en adelante con la presencia de el equipo de gente de Nacini, que es una sociedad de agentes de bolsa, son asesores en soluciones financieras y bueno, vamos a estar teniéndolos como asesores nuestros y sponsors también del programa. En esta ocasión está con nosotros Santiago Vargas Oria. ¿Cómo andás, Santiago? Bienvenido al programa de aire de apertura y integrándote al equipo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias ahí por la invitación, un gusto. Bueno, pues el gusto es nuestro y que sean parte de esta propuesta de comunicación que es Aire de Apertura y Fundación Apertura. Santiago, un poco la idea de esta primera intervención de ustedes es que nos cuenten, bueno, cómo están viendo el programa de hoy. Venimos charlando bastante de inflación y de distintos temas económicos, pero nos gustaría ahora tener la opinión de ustedes, que son los expertos, digamos, cómo están viendo la economía del país, qué puntos están viendo importantes resaltar, la inflación, las tasas. Contanos un poco qué visión tienen. Dale. Mira, al día de hoy nosotros, el objetivo es administrar el riesgo de las carteras y a partir de eso tomar decisiones que puedan rentabilizar los portfolios. Y bueno, en este contexto actual de que la verdad está sumamente volátil, estamos analizando y siguiendo diariamente las siguientes variables. O sea, primero y principal, el tema de inflación, que este mes, más por ejemplo en martes, se publicó el dato de inflación que 6,3, ¿no? 6,3%. ¿Se esperaba que sea más alto o sorprendió un poquito este 6,3? Y la verdad que las expectativas del REM estaban en el 6,5 y también las mediciones de alta frecuencia entre el 6,5 y 6,7, así que fue levemente por debajo de lo esperado, pero bueno, la verdad que sigue siendo alta. A ver, si nosotros analizamos este dato de un 108,2%, claro. Y sube levemente con respecto al dato de septiembre, que fue el 6,2%. Lo más importante por ahí a destacar es que el cuarto mes consecutivo que el IPC tiene una velocidad superior al 6% mensual, algo que no pasaba desde noviembre de 1990, que fue la salida de la hiperinflación, y sobre todo también si tenemos en cuenta el promedio móvil de 3 meses, viaja a un ritmo anualizado del 112,4%. Si bien es cierto que se moderó levemente la inflación, no está para nada dicho que puede empezar a bajar fuerte, de hecho todo lo contrario. Claro, acá vos lo que decís es que va al 108 porque es como multiplicar el 6,3 por 12 meses, porque siempre te hablan de que la inflación va a llegar al 99, pero es porque estamos tomando meses del principio de año que... Ahí tengo hecho una apuesta con un amigo en moneda dura de si la inflación llega al 100 o no este año, pero lo debatíamos en abril, fue cuando no sabíamos el impacto de la guerra, bueno, era otro contexto, y el debate que teníamos era que en algunos productos estaba habiendo aumentos del 100%, y lo que yo planteaba es, bueno, pero la canasta sobre la cual basamos la inflación tiene precios ponderados de una cartera de productos, o sea que de alguna manera hay que ver el peso relativo de cada... Claro. Por eso que un producto tenga el 100 no quiere decir que la inflación sea del 100, ¿no? Claro. Pero sorpresivamente estoy a punto de perder una apuesta que en ese momento pensé que ya la tenía ganada. Yo te voy a dar una idea que creo que vas a ganar. En el mes de noviembre y diciembre el gobierno va a cerrar el grifo de las variables, digamos, públicas, va a limitar los aumentos de tarifas para que no llegue al 100. O sea, porque a eso les va a convenir más políticamente que hace un numerito 99.5. ¿Cómo lo ves, Santiago, vos este tema? Mira, ahí un dato para analizar, por ejemplo, me parece importante, es el tema de la inflación núcleo. O sea, la inflación núcleo se mantiene estable en octubre del 5,5%, y si lo analizamos es un 90,1%. ¿Cuál es la núcleo? Contanos eso para el que no sabe. La núcleo básicamente es la que excluye el efecto de la suba de tarifas, que son los regulados y algunos precios estacionales, que justamente el postergar el efecto de la suba de tarifas también favoreció a este ritmo, digamos, constante de la inflación núcleo. Nosotros ahí también estamos analizando factores importantes como fue
el dólar soja, que el dólar soja implicó una expansión monetaria de más del 20%, o sea, de la base monetaria, justamente para que los productores puedan liquidar a un tipo de cambio superior, o sea, un tipo de cambio que los beneficiaba, y eso justamente generó más presión a la inflación. Aparte de eso, también vemos hoy en día que el Banco Central, todas las reservas que fue acumulando durante el dólar soja, la está utilizando para intervenir en la curva de deuda en pesos, básicamente para sostener precios. Así que esto habla también de cómo puede complicar la inercia inflacionaria futuro. Y Santiago, toda esta gama de dólares que tenemos, que en todos los medios de televisión los mencionan, dólar soja, dólar turista, dólar no sé cuánto, ¿eso es como una devaluación encubierta que la van haciendo por partes? A ver, la realidad es que el gobierno viene acelerando el ritmo de evaluación. O sea, si nosotros analizamos del oficial, claro. Sí, del dólar oficial del mes de octubre fue básicamente un 6,5 y fue uno del ritmo más alto desde agosto de 2019. Así que prácticamente la evaluación mensual se va aumentando, sobre todo estos últimos 2 meses, y es una evaluación implícita, claro. Y eso se ve también en los distintos tipos de cambio, que bueno, que el gobierno, al no contar con el apoyo social y político de hacer un shock evaluatorio, empieza a generar distintos tipos de cambios justamente por esa presión. Así que sí, la verdad que en ese sentido el panorama de los tipos de cambio está complicado. Y Santiago, esto que vos planteaste de que ahora el gobierno empieza a devaluar a un ritmo que se está acercando al índice inflacionario, te pregunto, de punta a punta en el año, si tenés el dato, ¿no? O el dato que tengas, el gobierno venía devaluando a un ritmo menor de la inflación, y esto hacía que haya atraso cambiario. ¿Cómo viene la cuestión? ¿Se está atrasado el tipo de cambio? ¿Está bien? ¿Está en equilibrio? ¿Cómo lo ves? Y al día de hoy está atrasado. De hecho, si nosotros consideramos que tomando la evaluación de octubre sería una TNA equivalente del 76% o una tasa efectiva anual del 108,9%, pero de hecho hoy el mercado exige mucho más, y eso también vemos en cómo se van partiendo, digamos, los tipos de cambio. Así que sí, la verdad que sí, por ahí, que eso justamente era lo que nombraba, que este ritmo de evaluación es el más fuerte posterior a agosto 2019, que fue cuando Macri perdió las PASO, así que... Y Santiago, ahora yendo a las herramientas que puede tener un inversor para cubrirse de este lío, iba a decir quilombo, pero vamos a ser más polite, de este lío, que, bueno... hoy ¿cuánto está dando un plazo fijo? Estará dando, no sé, en el orden del ¿cuánto? 60, 70, 75, y vos, por el dato que planteás de una inflación corriendo, no sé, la anualizada al 108, estás perdiendo plata. O sea, en un año tu plata te va a alcanzar para menos. Primero tu mirada sobre esto, y qué herramientas tiene el inversor para poder cubrirse de este contexto. Mira, la realidad ahí es que el último tiempo, sobre todo el último mes, que estuvieron bastante planchados los distintos tipos de cambio, como el contado con liquidación y el MEP, lo que fue tasa fija rindió mucho más que el dólar. Hoy nosotros, dentro de lo que es las carteras recomendadas, estamos teniendo mucha exposición, o sea, recomendando bonos y letras indexadas a inflación. Básicamente el ESER y BONSER de la parte corta de la curva, es decir, que tienen vencimiento en 2023, que bueno, que fue de lo que mejor rindió este último tiempo, y aparte también se evita el riesgo de lo que puede llegar a ser un posible reperfilamiento, que la verdad que está bastante complicado ahí los vencimientos que va a tener el nuevo gobierno. Así que hoy el mercado, y dentro de lo que fue este año en particular, prioriza mucho lo que es deuda indexada a inflación. ¿Y el riesgo país cómo anda? Que hace rato que no lo escucho. Y mira, hoy el riesgo país está en el último dato de los 2.300, así que el último mes viene también comprimiendo un poco, pero se mantiene estable con respecto a las últimas mediciones. Así que, y Santiago, respecto a vos nombraste hacia el pasar dólar MEP, dólar contado con liqui, bueno, dólar blue,
y vemos que en estos días es como que está un poquito nervioso. Estoy viendo acá un dato aproximado del dólar MEP, para la audiencia es el dólar financiero, no el dólar que se asemeja mucho al dólar blue, pero es un dólar legal, ¿no? Este dólar financiero está 3.12, o sea, pegó un salto. ¿Y ese salto por qué? ¿Cuáles son las razones que hacen que el dólar esté un poquito nervioso en estos últimos días? Perfecto, mira, al día de hoy, durante los primeros 16 días de noviembre, tanto el contado con liquidación y el MEP subieron por encima del 5%. Uh-huh. El MEP, que es el dólar bolsa que vos nombrabas recién, está un 5,3% arriba y el CCL un 5,6%. Y la realidad, los factores son distintos, o sea, hay que analizar los distintos puntos. Primero y principal es que la incertidumbre que hay en el mercado de deuda en pesos, que era lo que nombrábamos recién, por posibles temores a reperfilamiento y demás, genera una salida de flujos hacia activos que te genera una cobertura con el dólar. Aparte que el dólar venía manteniendo valores estables y que de lo macroeconómico, por todos estos factores de reservas, de inflación, te daban un tipo de cambio barato, si se quiere decir, y eso generó también que el mercado pueda rotar de flujos de bonos o letras hacia lo que es los distintos tipos de cambio. Uh-huh. Aparte de eso, también hay que tener en cuenta que esta inestabilidad que puede generar el frente cambiario, sobre todo por el lado de las reservas y el balance del Banco Central, que viene bastante golpeado este último mes, genera más presión sobre el tipo de cambio. Y después, también otra señal que es importante, que el mayor uso de financiamiento monetario por parte del Banco Central también genera más presión en este tipo de cambio. Bueno, y eso es lo que vimos estos primeros días, sobre todo en el CCL, cómo superan la barrera del 5%. Y bueno, aparte de eso también hay que tener en cuenta que es una cuestión de expectativa, y el mercado, como decía recién, consideró que por ahí el tipo de cambio estaba barato y decide refugiarse saliendo un poco de lo que eran bonos y letras. Y Santiago, ahí en Nacine ustedes también, bueno, ustedes son agentes de bolsa, o sea que también asesoran en materia bursátil. ¿Qué empresas ven que son potencialmente interesantes para... ¿Y cómo está el mercado de la bolsa, digamos, de valores? Vemos, me meto, perdón, Andy, en una noticia que leí el otro día del rally alcista que está teniendo YPF, sí, ¿no? Uh-huh. Sí, tremendo. A ver, ahí nosotros, bueno, dentro de lo que es carteras recomendadas, tenemos carteras administradas y carteras que recomendamos a los clientes, y dentro de eso hay para distintos perfiles de riesgo, como puede ser un conservador, moderado y agresivo. Claro. Y dentro de cada cartera tenemos exposición a renta fija y a renta variable. Dentro de lo que es renta variable, nosotros sobreponderamos, o sea, dimos mucho peso y mucha importancia a lo que era el sector oil and gas, justamente porque es el sector predilecto y lo que mejor rindió en el año. Y bueno, dentro de eso vemos a YPF, que bueno, hoy justamente salió una noticia de que se mejora la calidad crediticia por los últimos balances que estuvo presentando, que bueno, que fueron superiores a las expectativas. Y también dimos mucha importancia y mucho peso en las carteras a lo que es Vista, vía CDR, que básicamente te dan exposición al CCL. Así que por este lado también estábamos cubiertos, o sea, teníamos carteras que estaban indexadas a inflación, uh-huh, vía bonos o letras cortas, y también carteras que están expuestas al CCL vía CDR. Y bueno, en este caso YPF fue lo que mejor rindió, uh-huh, que de hecho estuvo en los $3 y hoy lo tenemos casi cerca de los $8. Y lo mismo también Vista, que fue uno de los papeles que mejor rindió este año, que bueno, lo seguimos manteniendo en cartera. Mirá vos, paradójicamente Vista es la petrolera de Miguel Galucho, que era el CEO anterior el CEO hasta el año 2015 de YPF. Para el que no es un experto en la materia, cuando vos hablás de cartera, ¿a qué te referís? ¿No? Porque uno dice, bueno, yo la verdad que meterme a invertir en una acción como YPF, digo, bueno, no sé, porque esto es renta variable, esto hoy está a 8, mañana está a 2 y perdí la diferencia. Sí. ¿Qué es esto que vos mencionás de carteras administradas y esto que vos definiste como perfiles de riesgo? A ver, nosotros a partir de la necesidad del cliente y el objetivo que tenga el inversor,
asignamos un perfil de riesgo. Por ahí hay personas que pueden ser más agresivas, o sea que tienen por ahí una exposición mayor al riesgo. Y bueno, en ese caso en particular siempre se opta por renta variable. Y aquí hay gente que prefiere no arriesgar tanto y prefiere rendimientos más conservadores sin tener que pasar por ese riesgo, y asignamos carteras moderadas, siempre de acuerdo a un perfil del inversor que se hace a partir de una encuesta y una entrevista, y en base a eso se le define un perfil. O sea que la cartera es que Nassini, sociedad de bolsa, elige un conjunto de activos en función de lo que evalúe del inversor. Es decir, bueno, la persona que le gusta el riesgo, bueno, elegiremos activos que estén alineados con ese perfil, y la empresa se encarga de elegirlo. Es decir, que el inversor no tiene que hacer nada, tiene que evaluar si crece o no, ¿no? Yo te sigo, te complemento un poco lo que te pregunta Cristian. ¿Tienen alguna especie de fondo común de inversor para la gente esa? Sí, obvio. A ver, ahí con respecto a las dos preguntas, primero nosotros adaptamos las carteras al perfil del inversor y a las necesidades de la persona, tanto en horizonte de inversión como necesidad de flujo y demás. En ese caso particular, tenemos carteras que son recomendadas, administradas por nosotros, en la cual seguimos diariamente, hacemos análisis macro, estudiamos los balances de las compañías, analizamos también las diferentes variables que pueden perjudicar o favorecer a un bono, a una letra. O sea, estamos en constante análisis sobre ese tipo de carteras. Y aparte, por ahí, para las personas que tienen más experiencia o prefieren operar su cartera de inversión de manera particular, también hacemos recomendaciones diarias, sacamos ideas. Por ahí, como decías, vemos que YPF subió un 10%, conviene cerrar, conviene mantener, mismo también para los bonos. O sea, estamos en constante análisis y encima de las carteras de los clientes. Y el caso particular de los fondos comunes de inversión, nosotros tenemos diferentes convenios con gestoras en las cuales se puede acceder a todos los fondos comunes de inversión que hay en el mercado. En general también va de acuerdo al perfil del inversor y a las necesidades que tenga. Hay fondos que liquidan en temas 0, o sea, liquidan en el día. Hay fondos que liquidan en temas 1, o sea, en 24 horas. Y otros por ahí que son y tienen un mayor riesgo implícito, liquidan en 48 horas, o sea, en temas 2. Entonces, sí, el fondo, digamos, una herramienta para una persona que tiene pesos y que lo va a usar dentro de 20 días, lo puede canalizar en un fondo común, ponerlo a generar renta y a los 20 días sacarlo, y con este nivel de tasas de alguna manera también hace una diferencia ahí, o se cubre un poco del contexto inflacionario, ¿no? Sí, exactamente. O sea, de hecho, por ahí una persona puede tener la proyección de que va a necesitar los fondos a 20, 25 días y termina necesitando en 10 o 5 días, y también se puede rescatar. Y en ese caso particular nosotros también, o sea, el fondo está compuesto por una cartera de activos, al igual que la cartera nosotros tenemos, y también hacemos recomendaciones sobre qué fondo conviene entrar, qué fondo conviene operar, en qué momento conviene rescatar o rotar otro tipo de fondo. También hacemos ese tipo de análisis, así que sí. Santiago, bueno, y te hago la última y ya vamos terminando el programa. En los mercados internacionales, ¿cómo los están viendo? Y la realidad es que hoy el contexto del mercado internacional pasa básicamente por las decisiones que toma la Fed, que es como el Banco Central acá en Argentina, sobre la política monetaria. Y con respecto a eso, hoy la Fed está aplicando una política restrictiva, subiendo las tasas como lo hace acá el Banco Central, y también reduciendo la liquidez en los mercados. Y bueno, eso genera por ahí la corrección que vemos y también los rendimientos que se ven en los principales índices en Estados Unidos. Así que a partir de eso, la realidad principal, o sea, los principales fundamentos que hoy definen el mercado son qué postura va a tomar la Fed con respecto a la próxima suba de tasas en diciembre. En caso de moderar esa suba es muy positivo para los mercados, y también la fortaleza que presenta el mercado laboral, justamente para ver cómo afecta esta decisión de suba de tasas a la actividad. Y bueno, en ese contexto por ahí podemos ver que algunas compañías como Meta, como Microsoft, fueron perjudicadas por esta postura y comprimieron mucho sus múltiplos, o sea, quedaron bastante baratas, a menos que hicieron el rendimiento. Y otras compañías, por ejemplo como Walmart, que presentó balance ayer, más retailer, están beneficiadas de este contexto y pueden trasladar los costos a los precios. También en un contexto de inflación donde Estados Unidos hoy está
bajando la tendencia de la inflación, pero todavía queda también camino por delante. Sí, el último aumento de tasa fue de 0,75, creo, ¿no? Exacto. Hoy el mercado está priceando, es decir, está anticipando, asigna mayor probabilidad a que la próxima suba sea de 50 puntos básicos, lo cual sería súper positivo. Claro. O sea, marcaría... Si baje el ritmo de aumento, significa que lo están controlando. Exactamente, y en ese contexto favorecería bastante a las compañías de crecimiento, como decía recién, Meta, Google, Microsoft. Claro, o sea que se podría esperar un rally que empiece a ser alcista. Y la realidad es que ahí en el contexto de los mercados de Estados Unidos, por ahí para mí queda camino por delante, sobre todo por los últimos datos macro que se presentaron, es decir, la fortaleza del mercado laboral, claro. Las ventas retailer también. O sea, son datos que por ahí marcan que puede haber un margen para seguir subiendo la tasa y que esa política restrictiva por lo menos perdura hasta enero-febrero de 2023. De hecho, los últimos datos de inflación de Estados Unidos, que fueron muy por debajo de lo esperado, o sea, fue muy positivo para el mercado, generó también un rally de corto plazo alcista, y bueno, en el cual nosotros también empezamos a tomar un poco de ganancias de eso. Perfecto. Bueno, Santiago, muchísimas gracias y bueno, bienvenido a todo el equipo de Nacini a sumarse a este programa de apertura. Vamos a estar llamándolos así habitualmente. Así que bueno, fue una de las primeras intervenciones y nos ha dado un pantallazo muy amplio de cómo está la situación económica a nivel local y a nivel internacional. Nos estamos viendo, Santiago, un abrazo. Muchas gracias, un gusto. Gracias. Bueno, muy bien, estábamos conversando.